una entrevista exclusiva que es esperada por muchísimas personas. Ha sido una de las noticias políticas que han marcado la semana, los supuestos aportes por parte de Corpesca a la diputada Marta Isasi durante la tramitación de la llamada Ley Longueira o Ley de Pesca, y que provocaron de verdad un terremoto político. Vamos a conversar con quien denunció este tema, el ex asesor de la parlamentaria, Giorgio Carrillo. Señor Carrillo, muchísimas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad también de dar mi versión de lo hecho en una semana que ha sido bastante dura en lo personal y lo familiar. Lo imagino. Ahora, evidentemente en CNN Chile todos tienen la posibilidad de hablar, de expresarse, como siempre, las dos caras de la moneda, y por eso también, en vista del rigor que hay que tener, hablamos de presuntas donaciones, porque aquí hay un proceso judicial también, ya paralelamente una investigación en la Cámara de Diputados que son los que finalmente van a echar luces sobre este tema. Yo lo primero que quiero preguntar es hacer un poquito de historia y que usted me cuente, ¿cuándo comienza a trabajar por primera vez con Marta Isasi y cómo llega a trabajar con ella? Yo trabajaba en el Congreso desde el año 97. Ya. Trabajé como asesor del diputado Alfonso Vargas hasta el año 2008, pero previo a que terminara mi vínculo laboral con el diputado Alfonso Vargas, el 2006, antes que ella asumiera, en enero del 2006, ella llega a la bancada de Renovación Nacional y yo me presento, le ofrezco mi servicio, le paso mi currículum y quedamos de conformar. ¿Cuáles son sus expertise? Yo llevaba trabajando ahí hace 7 años como periodista del diputado Alfonso Vargas, por lo tanto yo le ofrecí ese servicio a la diputada y ese fue el primer encuentro que tuvimos, y en marzo, el 11 de marzo empezamos a trabajar. ¿El 11 de marzo del año? 2006. 11 de marzo del 2006 ustedes comienzan a trabajar. ¿Cuál era su función específica con la diputada? Bueno, en principio era ser periodista, comunicados de prensa, pero a la vez secretario en la oficina. Yo era el único que trabajaba allí en Valparaíso con ella. Por ¿El lo único tanto, asesor de sí, asesor, chofer, secretario, salvo un chofer en algún momento de ese primer año, pero en realidad era distinta a las funciones que se efectuaban. ¿Su contrato qué decía? Asesor, si mal no recuerdo. Y usted dice que era el único asesor que tenía En y había un Valparaíso. chofer en Valparaíso. ¿Tenía más asesores y la diputada? No. ¿Nadie más? En Iquique No, sí. pero en otros lugares me refiero. No. ¿En Iquique sí tenía asesor? Secretaria, ¿Ya? y me recuerdo, tiene que haber trabajado alguna encargada territorial, porque sí, eso yo puedo dar fe de que a lo largo de todo ese periodo, que termina en el 2010, hubo un incesante cambio de gente y yo fui de hecho el único que permaneció trabajando con ella durante todo ese periodo. ¿Es cierto o no que en el año 2007 ella le dio las claves de su email, cuenta corriente, y que usted las manejaba? Es absolutamente falso. ¿Nunca manejó usted la clave del email? Nunca del... A ver, A ver, aquí tengo que separar una... Sí. Vamos por el email primero. El email, hay un mail institucional que es misasi@congreso.cl, que es el que se maneja en el escritorio de la secretaria. Físicamente el escritorio de la secretaria. Como yo era la única persona que trabajaba en Valparaíso, por lo tanto yo también hacía funciones de secretario. Y ese correo institucional, y es el que yo manejaba. ¿Desde qué año? Desde el minuto 1, desde el 2006. Yo siempre manejé ese correo misasi@congreso.cl, el cual no tiene clave. Ya, pero no es que a raíz de la muerte de su hija le pasara las claves. Absolutamente, eso es una acusación falsa. Aclaremos otra cosa desde su perspectiva, su versión. Correcto. ¿Usted nunca manejó algún otro correo que tuviera la diputada? No. ¿Ninguno Ningún más? otro. No, ella dice que yo en la fiscalía, cuando yo fui formalizado la semana pasada, yo habría reconocido haber utilizado otros correos. Yo cuando me refería a otros correos era parte del mío que ha circulado, que es un Gmail personal. Ocupaba yo el misasi@congreso.cl y algún otro que se creó a raíz de una página web, que era extensión martisasi.cl, pero jamás yo he utilizado un correo personal de ella. Ya, pero o sea, usted no manejaba solamente el del Congreso, sino que también martisasi.cl. Prensa@martisasi.cl. Ya, pero Sí, manejaban... pero ese era mi correo. Está bien, pero manejaba por lo menos 2 correos Claro, en que hacían pero referencia no a su personal. nombre. Sí, pero ese no es que yo le haya sacado las claves de ese correo. A mí me entregaron ese correo. ¿Alguna vez manejó claves de cuenta corriente de Martisasi? No. ¿No? ¿Cómo era su Jamás. relación con la diputada? Muy cercana, de mucha confianza, mucha afinidad. Y eso fue desde el minuto 1 hasta que terminamos la relación laboral. ¿Eran amigos con la diputada Isasi? Muy amigos.
Ahora, tengo que preguntarle esto porque aparece en Ciper Chile, en el reportaje de Ciper Chile, si no, no interesaría, pero aparece públicamente y es parte de los temas que se manejan. ¿Había algún otro tipo de relación con la diputada Isasi? Sí, hubo una relación amorosa durante 2 lapsos de tiempo del segundo periodo, por definirlo o por dividirlo en periodos electorales. Voy a aclarar que esto es algo que usted estaba mencionando, que yo no me hago parte de eso, usted lo está afirmando. Sí, es que ella también, más o menos por lo que yo he escuchado, no he querido interiorizarme a fondo de lo que las declaraciones que ella ha dado en la semana. Ella dice que yo tenía clave de su correo personal y que más o menos yo inventé alguna historia para justificarme de las acusaciones que a mí se me han hecho. Yo jamás he pretendido aparecer haciendo esto, porque de partida yo estoy asumiendo un costo familiar muy fuerte, porque en definitiva la diputada fue mi amante en esos lapsos de periodo que yo hablo. Por lo tanto, yo he tenido que dar la cara, reconocer este error, pero con un afán de aclarar y de testimoniar lo que era la relación entre nosotros, en términos generales. Ahora, ¿por qué usted tiene que hacer estas declaraciones públicas de este tipo, de qué tipo, según usted, era la relación con la diputada? ¿Qué tienen que ver con, efectivamente, lo que usted está acusando ahora a la diputada? No, a ver, el día que yo fui formalizado, yo renuncié a... Explíqueme un poco a la gente que además, porque también eso es interesante, usted cuando es formalizado en una audiencia el 9 de mayo, recién ahí usted entrega públicamente estos antecedentes de los cuales usted acusa a la diputada Isasi de haber recibido dinero de Corpesca. Correcto. En medio de la tramitación de la ley de pesca. Así es, porque yo antes no había sido citado para declarar. Pero usted lo hace cuando es formalizado, claro, por uso malicioso de instrumento privado. Sí. Es una querella en la que está involucrado el Consejo de Defensa del Estado y la diputada Isasi. Correcto. O sea, usted tiene un proceso judicial en el cual está implicado y formalizado. No, sí. O sea, no ha habido sentencia. Pero... Entonces llama la atención también, señor Carrillo, que usted haga estas declaraciones solamente en esa audiencia. ¿Usted por qué antes, si tenía estas sospechas o estas acusaciones sobre la diputada Isasi, por qué no fue antes a una fiscalía, a alguna autoridad del Congreso? ¿Por qué nunca dijo esto? Y solamente cuando usted lo formalizan, usted da cuenta de estos antecedentes. Bueno, ¿No coincide conmigo en que parece sospechoso? No, a mi juicio no parece sospechoso, porque yo en algún momento pensé que la diputada iba a dar pie atrás con estas acusaciones que hacía en mi contra, porque ella me responsabiliza de hechos que eran de conocimiento y consentimiento de la diputada. ¿Ya? Eso es la acusación que yo he tenido que enfrentar y por la cual fui formalizado. Es una situación donde ella estaba al tanto de todas esas situaciones. ¿Qué acepta usted? Más allá de después hablemos de si usted dice que lo mandaron no a hacer tal cosa, pero ¿qué acepta usted haber hecho incorrectamente o ilegalmente? Es que esas situaciones de emitir boletas son situaciones irregulares que yo las manifesté en el tribunal cuando yo presté declaración. Por eso yo le decía... Expliquémosle a la gente en su casa de qué estamos hablando. Correcto. ¿Qué cosas hizo usted que usted asume que no eran legales y que eran incorrectas? Hay un ítem destinado a contratación de secretarios y tanto con contrato u honorario. Ese es un ítem que tiene cada diputado y que eso es relativo si se ocupa mensualmente el total o no. Entonces la diputada en un comienzo me solicitó que yo emitiera una boleta. Yo tenía contrato de trabajo, pero a la vez emitiera una boleta por el saldo que quedaba mensualmente de este ítem. En algún momento la Cámara de Diputados prohíbe que exista dualidad de relación laboral. Por lo tanto, quien tenía contrato no podía en paralelo emitir boleta de honorario. Y en esa figura yo le digo a la diputada que podía sacar boleta de honorario de mi esposa. O sea, usted asume, primero, que usted tenía un contrato y que emitía boletas falsas para la diputada Isasi. Exacto. Acepta también que después propuso que falsamente su esposa emitiera boletas a nombre de diputada Isasi. Y de eso es parte de lo que está formalizado usted. Correcto. En este proceso que se produce la audiencia el 9 de mayo, donde usted, después de eso, cuenta estas otras cosas de la diputada de las cuales usted la acusa. ¿Qué otra cosa más usted acepta en esa formalización haber hecho incorrectamente o ilegalmente? En la formalización a mí me acusan de haber adulterado o firmado documentos de la diputada
contrato de trabajo, anexo de contrato, eso es lo que me señalan, y yo digo que si me están haciendo esa acusación es muy probable que yo lo haya hecho porque la diputada me autorizaba para que yo firmara cierta documentación, me lo dijo en correo electrónico, me lo dijo personalmente, entonces yo no... ¿Qué tipo de documentación firmó? Distintos contratos, proyectos de anexos, ley. Proyectos de ley también. Sí. ¿Que usted le falsificaba la firma a la diputada? Es que había una firma digital y otra donde ella me dice, Giorgio, tú hazme una mosca. O sea, usted falsificaba la firma de la diputada, claro, para proyectos de ley. Sí. Según usted, con autorización de la diputada. Correcto. ¿Qué otra cosa más ilegal acepta haber hecho? Esas son las acusaciones que yo recuerdo. Sí, pero podrían haber otras cosas ilegales que usted haya hecho y de las cuales no se ha acusado. No. ¿Hay algo más que usted haya hecho? O sea, la relación amorosa yo creo que se escapa de cualquier margen ético y moral en una relación laboral también, que yo la acepto y la reconozco. Ahora, usted dice que su defensa frente a las cosas ilegales que hizo fue hacerle un favor a la diputada y las órdenes que le dio la diputada. Correcto. ¿Esa es su defensa? Sí. ¿Y le parece que eso usted lo exime de culpa? No, de hecho el abogado me lo consulta durante la formalización y yo digo, me pregunta él si yo estoy consciente de lo que yo realicé. Yo le digo claramente que yo estoy consciente de haberme prestado para esta situación, yo no lo desconozco ni me hago el desentendido, pero como le digo, esta era una situación que está en conocimiento y con consentimiento de la diputada Marta Isázi. ¿Según usted? Sí, por eso es mi versión. ¿Qué prueba tiene de que efectivamente la diputada le pidió emitir boletas falsas a nombre suyo, a nombre de su esposa, o que lo aceptó, y también incluso falsificarle la firma? Correo electrónico donde ella me dice que yo le firme documentación. Y respecto a las boletas electrónicas, esa es una información que aparece públicamente en la página de la Cámara de Diputados mensualmente. Por lo tanto, la diputada mal podría desconocer esa información que es pública y está a disposición de cualquier ciudadano. Sí, salvo que ella dijera que efectivamente usted realizó las funciones por las cuales boleteó, que usted dice que no es efectivo. ¿Qué pasaba con la plata de las boletas falsas suyas y de su señora? ¿A dónde iba ese dinero? A la diputada Marta Isázi. ¿Y ese dinero usted lo depositaba en la cuenta de la diputada? No, se lo pasaba de mano. ¿En billete? Correcto. ¿Cuánta plata? Era relativo, porque no todos los meses era el mismo monto, pero las boletas más altas eran del orden del 1.400.000 pesos. ¿Y la diputada qué le manifestaba? ¿Por qué no ocupaba esa plata para lo que corresponde, para las asignaciones? Porque había muchas veces que pagar otras cosas, ayuda social incluso, pero con eso ella muchas veces destinaba a cuentas propias. Cuentas me refiero a gastos de su casa, cuentas de luz, cuentas de agua, ese tipo de servicios. Okay. ¿Alguna vez usted le propuso a la diputada no llegar a esta formalización al tema judicial? No. ¿Y ella le propuso alguna vez a usted? No. Pero usted me acaba de decir recién que creyó que la diputada no iba a llegar hasta la justicia. Yo creí, pero no en base a la relación que nosotros tuvimos. Eso fue tal vez yo ingenuamente o estúpidamente haber pensado eso en algún momento, y por eso yo, mientras no me llegase una citación, pensé en algún momento que esto iba a quedar en nada. Si la diputada no hubiera llegado a estas acciones legales, a las instancias judiciales, ¿usted nunca hubiera denunciado el tema de Corpesca? Es lo más probable que no. ¿Y por qué tenemos que creer que es verdad lo de Corpesca, si usted incluso reconoce que solo lo denuncia porque la diputada lo lleva a la justicia? Porque yo asumo de que yo en ese momento, puntualmente la situación de Corpesca, que usted me consulta, yo fui partícipe de esa triangulación de recursos. ¿Por qué llamo de triangulación? Porque, en definitiva, ¿cómo nace esta figura? Sí, no, pero perdón, pero antes de que entremos a explicar el tema de Corpesca, que es un segundo tema, ¿por qué tenemos que creer que su acusación sobre el tema Corpesca a la diputada Isázi es cierta si usted
la denuncia solo cuando es formalizado, y me acaba de reconocer que si la diputada no lo hubiera llevado a la justicia, claro, no, usted eso no hubiera contado nada de lo de Corpesca. Yo eso asumo de que es un error no haber hecho la denuncia en los plazos que correspondían, o de hecho yo haberme negado en su momento a hacer este tipo de cometer este tipo de situaciones. Pero más, usted no le iba a denunciar si usted no lo llevaban a la justicia. Claro, sí, ese es un error que yo asumo. Que de hecho, entonces qué es una venganza? No, no es venganza. Yo con esto que quiero dejar de manifiesto el grado de complicidad, de confianza que nosotros teníamos. Eso es lo que yo pretendo dejar de manifiesto cuando yo hago esta declaración. Nunca yo dimensioné el impacto que esto iba a tener, porque yo esta denuncia la hago en el marco de mi formalización, donde yo voluntariamente solicito prestar declaración. ¿De verdad usted nunca imaginó el impacto que iba a tener decir que se había financiado campaña y que se había entregado dinero en medio de la tramitación de una ley, y contar además que según usted había tenido una relación sentimental con la diputada? ¿Usted me dice que de verdad no pensó que iba a tener impacto? Ese día además no había prensa en la formalización, yo honestamente pensé que no iba a tener tal impacto. Pero usted sabe que los procesos son públicos. Sí, claro, pero no dimensioné particularmente lo de Corpesca, no lo logré dimensionar hasta que después apareció en la prensa. Ok, vamos al tema de Corpesca. La diputada ha dicho que de Corpesca solo recibió alrededor de 2 millones de pesos y el año 2009 para su campaña. Usted tiene otra versión. Que de esos 2 millones que ella habla, yo por lo menos no tengo conocimiento. Okay. Yo lo que sé, porque de eso yo fui partícipe, lo que estábamos comentando recién muy sutilmente, es las boletas de honorarios que yo paso a Corpesca a cambio de unos informes. ¿Cuántos? 4 informes. ¿Usted hizo esos informes? Lo hizo profesionales de la Biblioteca del Congreso. ¿Usted no los hizo? No. ¿Y eran informes truchos o eran informes efectivos y útiles? No eran útiles. No, eran temas, no sé, un estudio de la harina de pescado, por ejemplo, un estudio actualizado. No eran estudios que fuesen a servir, ni tampoco eran dentro del marco de la ley de pesca. ¿Cuánto se pagan por esos 4 informes? ¿Cuánto me pagan? 25 millones de pesos. ¿Qué hace usted con esa plata? Esa plata a mí yo boleteo en agosto del 2009, en noviembre, en 2 ocasiones, a Corpesca, y esa plata se utiliza para la campaña de la diputada Marta Isasi. ¿Pero esto en qué año fue? Perdón, ¿me lo repite? ¿En qué año fue que usted recibió la plata? El año 2009. No fue después, fue el año 2009 según Fue el 2009, en agosto del 2009, en noviembre del 2009, una boleta, para que usted lo tenga claro, 10 millones en agosto, 10 millones a comienzo de noviembre y 5 millones a mediados de noviembre. Todas boletas pagadas por Corpesca, dice usted, 3 boletas pagadas emitidas ¿por qué? Por mí. ¿Qué hace usted con ese dinero que usted dice le entregó Corpesca por informes no útiles? Lo destinamos a la campaña, a pagar gente. ¿Dónde se depositó esa plata? En mi cuenta, si mal no recuerdo. ¿Cómo usted pagó cosas de la campaña? Porque yo iba sacando de esa plata y yo le iba a emitir. ¿Sacando cómo usted, con cheque? No, porque era una cuenta de ahorro vista. ¿Ya? No, sacando por cajero y yo iba pagando las colaciones, pagando la plata de los activistas. Sacaba bajo billete en el fondo. Claro. ¿Ya? ¿Y todo esto usted dice que estaba informada la diputada? Absolutamente. Ahora, ¿quién es su contacto en Corpesca? La diputada Marta Isasi. No, en Corpesca. ¿Con quién hablaba usted? Con el gerente general de esa época, don Francisco Mujica. ¿Y él estaba enterado de que no eran informes útiles? ¿Cómo se establece la negociación para esta entrega de 25 millones? ¿Cómo llego yo donde don Francisco Mujica? ¿Cómo llega donde él? La diputada Marta Isasi, en este periodo que era preelectoral, llega donde don Francisco Mujica a través de un señor de nombre Michel Campillay, dirigente, funcionario de Corpesca y dirigente sindical. Por él llega a Corpesca con la intención de solicitar apoyo para su campaña. Yo me recuerdo, eso lo voy a mencionar, pero no tengo pruebas, porque solo fue una conversación con la diputada, ella con la intención de solicitar 50 millones de pesos para su campaña. ¿No tiene pruebas de eso? No. Ya. Y al día siguiente, ella vino a una reunión a Santiago, acompañada por Michel Campillay, y se reúne con don Francisco Mujica. Al día siguiente, días después, ella me comenta de que le ha ido bien,
que Corpesca le va a aportar 25 millones de pesos, pero de la siguiente figura. Y ahí me plantea a ella cuál es esta figura, que hay que boletear a cambio de algunos informes, porque él tiene que justificar el ingreso de ciertos informes de tema pesquero a la empresa, y a cambio de eso, y contra boleta, se van a emitir 25 millones de pesos, en una modalidad que se va a pactar. ¿Quién sabían de esto? ¿Usted, el señor Mujica, la diputada Isasi y alguien más? Y el señor Michel Campillay. Este dirigente. Correcto. Ok. Según usted, entonces, se ocupan 25 millones para la campaña del 2009. Sí. Trasladémonos entonces a la tramitación años después de la ley de pesca. ¿A usted le consta que Corpesca haya cobrado, entre comillas, este favor que ustedes se le hicieron a la diputada Isasi a través de 25 millones de pesos para su campaña? No me consta. Y yo, de hecho, no he hecho mención de eso. Yo lo que quise manifestar, por eso yo lo que decía hace un rato de que yo no dimensioné el impacto que posteriormente iba a tener, porque yo insisto, yo eso lo puse de manifiesto en el proceso de formalización como un ejemplo de esta sintonía que había con la diputada, y que ella me confía a mí: Giorgio, por favor, seas tú la persona que emite estas boletas a Corpesca, porque yo no confío en nadie más. Por eso yo jamás dije, y esto fue para que después la diputada votara a favor de la ley de pesca posteriormente. De hecho, yo ya no trabajaba con ella cuando fue la tramitación, así que mal yo podría hacer mención de eso, y yo no he mencionado eso. ¿Qué prueba tiene usted de que esta plata fue a parar a la campaña? Bueno, yo tengo todas las boletas que yo cancelaba, a la gente yo le cancelaba, yo iba sacando la plata en Iquique, allá la iba gastando, le iba rindiendo a la diputada. Eso yo tengo las pruebas, tengo las boletas, tengo todo un cuaderno con documentación al respecto. Ya, pero usted pagaba en billete. Sí, en billete. Por lo tanto, ese billete se lo podría haber entregado también a usted, la diputada. Sí, pero yo tengo todo documentado. O sea, usted tiene documentada la recepción de billetes, pero ¿de dónde provenían esos billetes? No. Claro, porque a mí me ingresan directamente de Corpesca, esa plata. ¿Y si usted la gastó en otra cosa? Por eso, yo tengo acreditado todas esas platas, cómo la iba gastando, porque yo le tenía que rendir a la diputada. ¿Alguna vez alguien de Corpesca le hizo una sugerencia a la diputada de cómo votar en algún aspecto, no solo de la ley de pesca, que usted dice que nunca supo de eso, sino que en algún otro aspecto, después de haber hecho esta donación a la campaña, que según usted hizo Corpesca? No, yo no tengo conocimiento. ¿Tiene conocimiento? Lo que sí a mí me llama la atención, pero yo no puedo afirmar de que sea así. Me llama poderosamente la atención de que el señor Michel Campillay, que es la persona que lleva a la diputada donde don Francisco Mujica, después aparezca como asesor de la diputada Marta Isasi en la comisión de pesca, y un asesor ad honorem, porque él le seguía pagando Corpesca, la diputada no le pagaba como asesor. Eso me llama la atención, pero yo no puedo afirmar lo que usted me consulta. Y lo otro que... Campillay, específicamente, repitamos a la gente cuál era su rol. Él era dirigente sindical, presidente nacional de los oficiales de pesca y funcionario de Corpesca. Y ¿usted sabe alguna vez? Perdón, sí. Pero es que para que cerrar ese tema, la diputada en el primer periodo fue integrante de la Comisión de Vivienda, un área donde ella se maneja porque había sido agente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, y siempre peleó por estar presente en la Comisión de Vivienda, y en este segundo periodo ella renuncia a esa comisión que ella tanto cariño le tenía y donde ella se sentía mucho más a gusto, por estar en la Comisión de Pesca. Un hecho que también a mí me llama la atención, pero... Usted me llama la atención hartas cosas, y va sugiriendo hartas cosas sin decirlas. ¿Qué está sugiriendo en concreto? Que renunció a la Comisión de Vivienda para irse a la ley de pesca. ¿Ya? ¿Y que para ayudar a Corpesca? ¿Eso lo está diciendo usted? No lo puedo decir. Pero porque lo insinúa. Pero no lo puedo asegurar. Pero lo insinúa. Lo insinúo, claro, porque a mí me llama la atención como ciudadano y como haber sido una persona de tanta confianza de ella. Pero no tiene ninguna prueba de que lo haya hecho para ayudar a Corpesca. No, yo por eso no lo digo. Por eso no lo digo, no tengo ninguna prueba, pero me llama la atención esos dos hechos, lo del señor Campillay y además que ella sea integrante en la Comisión de Pesca. ¿Usted sabe de algún otro parlamentario al que Corpesca le haya hecho donaciones? No. ¿Nunca le preguntó al señor Mujica? Yo personalmente no, porque mi relación con el señor Mujica fue
muy acotadamente. Yo vine a la dependencia de Corpesca un par de veces exclusivamente a traer estos informes físicamente. Estos informes truchos. Estos informes, correcto. Inútiles, como usted los mencionaba. A traérselos, porque de todos modos había que presentarlo en un formato bastante oficial, por lo demás. ¿Qué le decía el señor Mujica? ¿Él reconocía delante de usted que estos informes no eran útiles y que lo hacían como una forma de justificar? No. Yo imponía un par de temas respecto a los informes. Para que tuviesen cierto grado de credibilidad los informes, no podía ser de la inmortalidad del cangrejo, por ejemplo. Pero sí tenían que ser... ¿Y con quién se puso de acuerdo para lograr informes que no fueran sobre la inmortalidad del cangrejo? Con el señor Mujica directamente. O sea, él sabía abiertamente que estos informes eran inútiles y que eran una excusa para pagarle a la campaña de la diputada Isasi. Sí. De la después diputada Isasi. Porque yo, de hecho, ¿cómo yo iba a llegar donde el señor Mujica? No lo sé, explíqueme. No, por eso. Yo no tenía ninguna otra instancia de llegar donde el señor Mujica, salvo por esta figura que la diputada Isasi conversó con el señor Mujica. O que él lo hubiera buscado porque usted era asesor de una parlamentaria. Pero no para pagarme 25 millones de pesos a cambio de 4 informes que no tenían mayor relevancia para una empresa tan importante y tan grande como Corpesca. ¿Y el señor Mujica nunca le pareció incorrecto lo que estaba haciendo? No sé. A mí por lo menos nunca me hizo ningún comentario. ¿Nunca le dijo por qué estaba entregando esta donación de 25 millones de pesos a la campaña de Marta Isasi? A mí por lo menos no. ¿Y solamente se lo entregó? Pero como se pone de acuerdo con usted, imponían temas para armar informes. Porque la diputada le había dicho a él que yo me iba a poner en contacto con él. ¿Ya? Y conversar respecto a qué temas podrían ser los temas para que yo le pasara a Corpesca. Pero son informes de 10 páginas, como le digo, de temas muy generales, no temas muy específicos. Por lo tanto, malamente esos informes podrían costar los 25 millones de pesos que en definitiva se cancelan. ¿Y solo hablaron con el señor Mujica de nada más que ponerse de acuerdo en cómo hacer informes? Sí, como está la diputada, no sé, consultas de esa naturaleza, pero además estamos hablando de hace ya prácticamente 4 años. ¿No podría ser que usted le hubiera ofrecido a nombre de la diputada hacer estos informes falsos para recibir estos 25 millones y gastárselo usted? No. ¿Por qué no? Porque yo no tenía forma de llegar al señor Mujica salvo con una conversación previa de la diputada con él. Pero usted era un asesor de la diputada. Puede haber dicho a nombre de ella que iba a reunirse con el señor Mujica para buscar plata para la campaña y a lo mejor, ¿qué hace usted con esa plata? Claro, no, sí, yo lo entiendo para dónde va su consulta, pero en este caso los correos estaban pimponeados, el correo de la diputada Marta Isasi, ella estaba al tanto de toda esta situación. ¿Dice usted? Por supuesto. Afirma usted. Ahora, ¿usted sabe si la diputada Isasi para su campaña recibió plata de otros empresarios también cercanos? Me imagino que sabía casi todo lo que hacía la diputada. Sí, pero no tengo pruebas. ¿Y de quiénes? Pues que no tengo pruebas, por lo tanto no tengo cómo afirmar el nombre. ¿De qué área? De distintas áreas. Y que es una tierra fructífera en distintos sectores. ¿Algún área que pueda decir sin dar nombre? Es que yo no tengo pruebas, entonces yo he estado pasando momentos bastante duros, he sido cuestionado muchas veces, partiendo por esa situación de los correos electrónicos que usted me decía, entonces yo en este minuto no me voy a aventurar con nada que no tenga pruebas. Lo de Corpesca, digamos que usted no solo ha sido cuestionado, usted mismo ha reconocido en esta entrevista varios delitos uno tras otro, digamos, o varias, no sé si legalmente se llaman delitos, infracciones, faltas, pero usted ha reconocido haber vulnerado y violado la ley en varias ocasiones, entonces no solamente ha sido cuestionado, sino que usted reconoce que es verdad parte de esos cuestionamientos. Lógico, sí, pero por eso no quiero además involucrar a gente sin tener pruebas. A eso lo entiendo. Vamos a otro tema. ¿Cuál es su relación con el diputado comunista Hugo Gutiérrez, rival de Marta Isasi? Con él directamente ninguna. ¿Nunca ha hablado en su vida con él? Nunca. ¿Nunca se ha reunido con él? Jamás. ¿Nunca se reunió con algún asesor de él? Sin saberlo, yo llegué donde mi abogado, el señor Boris Paredes, que es del staff del diputado Gutiérrez. Pero de hecho, hace asesorías para el abogado Gutiérrez por lo menos del año 2010. Este señor... Su abogado. Ah, sí, por eso le digo. Pero su abogado es asesor del diputado Gutiérrez. Pertenece al staff del... Desde el año 2010. Sí. ¿Y usted no sabía eso? No, cuando yo llegué por otros motivos donde el abogado Boris Paredes.
De hecho, fui a donde, para ver este caso, fui donde otro abogado en Viña del Mar incluso, y opté finalmente por el abogado Boris Paredes, de acuerdo a las referencias que yo tenía. Pero yo no Usted trabajaba con una diputada del mismo distrito del diputado Hugo Gutiérrez. Sí. Trabajaba durante muchos años también en el Congreso, incluso antes que con la diputada Isasi. Y usted me dice que no tenía idea que el abogado Paredes, que su abogado era asesor del diputado Gutiérrez. No tenía idea. De hecho, nunca lo había visto en el Congreso al señor Paredes. ¿Y él nunca le dijo que era asesor del diputado Gutiérrez? No, por eso le digo. Cuando yo llegué donde el abogado Paredes, yo no sabía previamente que él era asesor o que era del staff. Sabía. No lo sabía. Pero cuando conversa con él se entera. Sí. De hecho, él me dice, yo tengo que consultar con el diputado Gutiérrez si yo puedo tomar parte de hacer tu defensa. Pero yo con el diputado Gutiérrez no tenía absolutamente jamás ningún vínculo. ¿No es curioso que usted sea justo defendido por un asesor del diputado Gutiérrez? Puede ser curioso. ¿Entiende que levante sospecha? Pues, como le digo, puede ser curioso. ¿Usted le entregó al diputado Gutiérrez los emails de Marta Isasi? Ningún contacto con el diputado Gutiérrez. ¿Le entregó vía el asesor, le pueden haber llegado? ¿Vía su abogado, le pueden haber llegado los correos de Marta Isasi? ¿Y cómo explica usted que el diputado Gutiérrez tenga estos emails de Marta Isasi? Porque me imagino... ¿Qué dicen que son? Porque no tenemos la autentificación, pero que... Bueno, yo son correos que entregué también como prueba el día de la formalización. ¿De su formalización? De mi formalización. Por mala utilización de instrumento privado. Claro. Que usted reconoce, de hecho. Sí. O sea, ese día usted entregó los correos. Claro. Antes nunca. No. ¿Quién más aparte de usted puede haber tenido acceso a esos correos? A los correos Gmail. Esos correos Gmail, nadie más. O sea, si no es a través de usted, ¿es la única forma que se haya filtrado esta información? No, por eso le digo, pero yo esos correos los entregué en mi formalización. Yo no sé si eso por ser información... Sí, nunca antes se lo mostró a alguien relacionado con el diputado Gutiérrez. Ahora, usted hablaba de los costos que ha tenido para usted esta situación. ¿Cuáles son esos costos? A ver, yo aquí he reconocido mi falta y también he reconocido, o yo he dicho, he manifestado de que esta es una situación de la que está en conocimiento y consentimiento de la diputada Marta Isasi. Pero aquí yo también dije claramente que mi señora, por ejemplo, no estaba al tanto del uso de esas boletas de honorario. Por lo tanto, para ella... ¿Usted le robó las boletas a su señora? Yo ocupé boletas de honorario electrónica de mi señora. ¿Se las robó? Sí. Sí, se le llama a usted robo, no sé. ¿Cómo se llama ocupar sin que alguien Utilización sepa? de instrumento privado. Pero es eso, mi señora se es el nombre expuesta. técnico, pero en nombre común y corriente no le llama robo, si es que su señora no sabía, digamos. Claro, mi señora no sabía. ¿Y cuando hizo la declaración de impuestos no se dio cuenta? No, porque ella no boleteaba. Bueno, entonces, pero si ella boleteó, tiene que haber entrado en su declaración de impuestos. Tiene que haber llegado una devolución de impuestos. No, porque no se declaró ese fue el error que yo comento en la fiscalía. Entonces mi señora no estaba al tanto absolutamente, salvo del cheque que ella tenía que cambiar y que yo le decía, no, si este es un cheque que saca la diputada Marta Isasi, ella cambiaba el cheque y me pasaba la plata. ¿Pero el cheque estaba en nombre de su señora y la señora no sospechaba de nada? Sí, lo sospechó, pero yo le respondí siempre con evasiva. Su señora tenía clave del Servicio de Impuestos Internos, clave electrónica, pero claro que tenía, porque usted dice que ocupó boletas electrónicas. Yo tenía la clave. ¿Ella le entregó la clave? No, yo lo tenía, si ella no tenía boleta electrónica. No, perdón, para que ella haya tenido boletas electrónicas, no, porque si uno se mete... tiene que haber ido con el carnet a sacar boletas, a sacar la clave al Servicio de Impuestos Internos. Así le entregan a uno la clave. En este caso yo lo saqué vía
por la página web. Eso no es posible. Entonces yo Señor Carrillo, eso no es posible. Entonces ahí yo debo haber tenido la clave de ella, seguramente. Pero ella no boleteaba, entonces... Pero perdón, para que ella haya tenido una clave de internet... Había una iniciación de ella actividades. Tiene que haber tenido una iniciación de actividades, pero además ella tiene que haber ido a las oficinas de impuestos internos a pedir esa clave, porque esa clave no solo se la entregan así la primera vez. Por eso, ya, yo esa parte honestamente no me recordaba. Usted también está hace boleta. Sí, claro, pero mucho más tiempo atrás que ella. Entonces, ella debe haber tenido esa clave y yo hice mal uso de esa clave. Pero ella en paralelo no boleteaba para otras actividades. Por eso ella no jamás verificó si estaba boleteando o no estaba boleteando. ¿Nunca fueron declaradas esas boletas? No. Pero el que las usó para justificarlo tenía que declararlas. Es imposible que no haya habido registro. Por lo tanto, es imposible que no le hayan llegado a ella. Si alguien retuvo el impuesto. No, pues no se pagaron. No se pagaron. No se pagaron. Señor Carrillo, para ir cerrando, después de todas las cosas que usted me ha comentado y que acepta haber hecho, falsificar la firma de la diputada Isasi para proyectos de ley, emitir boletas falsas suyas, emitir boletas falsas de su esposa, sacarle la clave o robarle la clave de internet a su señora, emitir boletas a nombre de ella sin que ella supiera, recibir, según usted, 25 millones de pesos y ocuparlos, hacer informes falsos o truchos o inútiles para Corpesca, ocupar los 25 millones de pesos en una campaña, recibiendo financiamiento más de forma ilegal, porque no es la forma en que se debe recibir a través del CERVEL. Usted primero, ¿estaba consciente de cada una de estas faltas que usted estaba cometiendo? Sí, estaba consciente. ¿Y por qué lo hizo? Porque había una relación muy férrea con la diputada. Estas cosas, todas y cada una las conversábamos día a día. Y yo reconozco en ese sentido haber caído en un juego del cual no supimos salir, y cuando yo le digo que ya había que frenar, ya se estaban haciendo auditoría al azar en el Parlamento y ya era muy complicado en ese minuto que se produce el quiebre con la diputada Marta Isasi en octubre del 2011 poder justificar esas platas. Pero usted solo para esto porque lo iban a pillar, pero no porque creyera que estaba haciendo algo incorrecto. No. Por eso yo le digo, yo reconozco haber hecho todas estas irregularidades, pero con consentimiento de la diputada Marta Isasi, eso es lo que yo he afirmado. ¿Y con el suyo propio? Lógico, o sea, aquí nadie me obligó. Última pregunta, ¿por qué habría que creerle que todo esto lo hizo a petición de Marta Isasi y según usted dice sin recibir ni un peso? ¿No recibió beneficio económico de esto? No recibí ningún beneficio económico. ¿Salvo su sueldo? Salvo mi sueldo. ¿Y por qué habría que creerle? Porque yo tengo pruebas que dejan de manifiesto esta relación que existía con la diputada Marta Isasi, donde había esta complicidad, donde había esta lealtad malentendida de mi parte, y que dejan de manifiesto que todo esto fue una trama entre ambos, en una situación que lógicamente es ilegal, que yo la asumo, pero que donde yo no soy la persona que inventa esta situación, sino que hay detrás una jefa que yo tenía durante 6 años y que estaba día a día al tanto de cada uno de mis pasos. Señor Carrillo, le agradezco mucho que haya venido a CNN Chile. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, ya al regreso vamos a conversar en exclusiva con el ahora candidato a senador por Los Lagos, Iván Moreira.